entonces vamos a hablar de antiparasitarios para terminar, ¿eh? Entonces, hay que ver primero cómo se transmiten los parásitos. Hay que considerar también que ya los parásitos son ya elementos mucho más formados, ¿no? Son organismos unicelulares y multicelulares, ya que hasta pueden ser mucho más desarrollados. Dentro de esto se consideran pues a los endoparásitos y a los ectoparásitos. O sea, no es solamente los protozoarios, los helmintos, sino también son ya los ácaros, ¿no? Ya organismos más desarrollados. Entonces, hay 4 formas en cómo los parásitos se van a transmitir. 4 mecanismos: es por ingestión de los huevos o a través de una materia fecal, generalmente que contamina alimentos o vegetales, a través de larvas que pueden penetrar la piel, ¿no? Por ejemplo, estrongiloides, histosomas, larvas que se pueden mover de persona a persona a través de un vector, o sea, parásitos que van a través de... Ahí principalmente están algunos protozoarios, por ejemplo, los trypanosomas, los plasmidios, etc. O por transmisión sexual, las vaginales. Entonces hay que ver primero dónde actúan estos parásitos, cómo se transmiten y cómo se pueden combatir. Mucho de esto de la terapia antiparasitaria tiene como base pues el aspecto de calidad de vida, es decir, la presencia de un adecuado saneamiento, de buena eliminación de excretas, de controles vectoriales, etc. Y también hay que identificar en qué familias están los parásitos y las drogas antiparasitarias, ¿no? Algunas van a ser antihelmínticas, contra los helmintos, contra los esquistosomas, antimaláricos, otros son de protozoocidas, y en general los parasiticidas, ¿no? La mayor parte de los fármacos antiparasitarios van a actuar en el metabolismo de los mismos, ¿no? Pero también en la acción neuromuscular de algunos parásitos. O sea, ¿qué significa? Que van a impedir la movilidad. Y eso va a hacer que el parásito pueda ser más fácilmente excretado, puede ser más fácilmente eliminado por la respuesta inmune. Tenemos las dianas de acción, o sea, los sitios donde van a actuar los antiparasitarios. Entonces, por ejemplo, tenemos en la síntesis de los cofactores, una cosa muy importante, están las sulfas, síntesis de ácidos nucleicos, también en la formación, síntesis de proteínas, en las membranas, en la función microtubular que le da otro tipo de movimiento también al parásito, en el metabolismo energético, o sea, a nivel de las mitocondrias, y en la función neuromuscular, como hemos visto, ¿no? Vamos a ir viendo cada uno de estos grupos. Primero tenemos las sulfonamidas, que miden la síntesis de ella. Hemos hablado de las sulfas cuando hemos hablado de antibacterianos. Entonces se usan frente a por ejemplo, a los esporozoos, ¿no? Y miden el metabolismo del ácido fólico. Entonces, tenemos, por ejemplo, las sulfadiazina, sulfadoxina, que actúan principalmente contra el toxoplasma gondii, pero también
pueden trabajar en varios otros, ¿no? En los parásitos intestinales, como son las coccidias. Hay otras que tienen efecto no solamente antiparasitario, sino también inmunomodulador, como son las sulfonas, la dapsona, por ejemplo, ¿no? Que tiene la misma función y también actúa en micobacterios. Esa es la droga de elección en el Mycobacterium leprae, la lepra. Entonces van a competir con el PAVA, con la sulfadioxina, especialmente la pirimetamina. Entonces la asociación de pirimetamina con sulfadioxina son efectivos y son el medicamento de elección para toxoplasma. Luego tenemos las diaminopirimidinas, que tenemos al trimetopin. El trimetopin más el sulfamethoxazol hacen dotrimoxazol, una sinergia para un antibacteriano, lo usamos bastante, ¿no? Entonces, pero también solos, las diaminopiridinas van a actuar sobre los esporozoos. Este es el esquema y la cascada que ya lo vimos cuando presentamos lo que eran bacterias, ¿no? Tenemos la inhibición del PAVA a nivel de algunos procesos, ¿no? Entonces, aquí vemos los que en el paso del dihidropeorato sintetasa se van a bloquear esta enzima para evitar la evolución al dihidropeorato. Este es la sulfadioxina. Acá tenemos que se incrementa el glucamato y se va a dar la dihidrofolato sintetasa. Entonces, este dihidrofolato tiene una reductasa, la dihidrofolato reductasa, etc. Y en este otro paso actúa la pirimetamina y el proguanil. Entonces, son dos medicamentos que actúan en diferentes sitios del proceso de metabolismo del PAVA, para que llegue a ser la timina, que es el otra para que forme el ADN. Entonces, al bloquear en dos sitios se potencia, ¿no? Por eso van asociados en la mayor parte de las presentaciones. Otro grupo van a actuar a nivel ya de la síntesis del ácido nucleico. Entonces, acá ya van a insertarse en la secuencia de los pares, ¿no? Como son la amiloquinina, la cloroquina, la cloquina, la plantina. Entonces, acá se usa mucho entre los antimaláricos. Y, por ejemplo, también la pentamidina, que también se usa en algunos parásitos tisulares. Es tóxico, ¿no? Hay medicamentos específicos para algunas especies, ¿no? Como por ejemplo en el Chagas, el benzimidazol y el nifurtimox. Hablamos en la síntesis de proteínas, ya hablamos de algunos antiparasitarios, algunos antibióticos que también tienen efecto antiparasitario. Y acá el buen ejemplo es la tetraciclina. Entonces, actúan sobre los plasmodios, bloquean la síntesis de proteína porque se unen a la S3, hemos dicho, y se usa en el caso de por ejemplo, de la malaria o de la babesia, ¿no? Como antiparasitarios. Y este grupo es importante, los inhibidores de la síntesis de proteínas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la cloroquina, que es la droga base para el tratamiento de malaria. Entonces acá va a inhibir una enzima, la hemopolimerasa, que va a actuar sobre la formación del grupo M. O la eflortina, ¿no? Que se usa en la enfermedad de sueño. Otros medicamentos como el anfotericin B, que es un antimicótico, tiene actúa ya sobre el ergosterol, ¿no? de los hongos, pero también sobre el ergosterol de algunas bacterias, especialmente del género Leishmania.
Entonces rompe las uniones QD0, entonces permiten el paso de iones y son parasiticidas, ¿no? Porque producen la lisis. La anfotericina tiene un efecto antiparasitario en este paciente. Se han usado para otros parásitos también tisulares, pero no se ha tenido mucho efecto. Entonces, otras drogas, tenemos por ejemplo el praziquantel, ¿no? Que es un antihelmíntico muy potente, ¿no? Entonces, lo que hace es también eliminar la inmunidad que produce el parásito, ¿no? Para que los anticuerpos puedan actuar sobre la superficie. Entonces ahí se hace toda una exposición de la superficie de los parásitos y actúa pues los leucocitos, la inmunidad celular, humoral, etc. Aumenta la permeabilidad de la membrana. Otro grupo, como dijimos, es los que inhiben la función microtubular. Entonces, esto van a fijarse en los microtúbulos de los elementos, o sea, de los parásitos. Pueden ser los nematelmintos o los platelmintos. Entonces, se van a fijar a los microtúbulos, bloquean el ensamblaje de la tubulina, que es responsable del funcionamiento del movimiento. Entonces, altera la incorporación de la glucosa y la secreción de acetilcolinesterasa. Aquí tenemos los dímeros de tubulina, como normalmente se van a generar, ¿no? Se forma el microtúbulo y al eliminar esta unión de los dímeros de tubulina, ¿no? Y bloquean el ensamblaje de esto, entonces se desnaturaliza el microtúbulo y el parásito o se inmoviliza o para en su metabolismo. Estos son los otros inhibidores de los metabolismos, del metabolismo energético, o sea, va a funcionar a nivel de las mitocondrias. Evitan la glicólisis, o sea, en el ciclo de Krebs, de las piruvatoquinasas, ¿no? En el citoplasma. Acá tenemos, por ejemplo, a los arsenicales, ¿no? Las fosfor, o el estilogluconato, o el antimoniato maligno. Entonces, estos antimoniales pentavalentes han sustituido, bueno, pues a los trivalentes, a los cuatrivalentes, porque eran muy tóxicos, pero aún así, estos antimoniales siguen siendo tóxicos. Tener mucho cuidado en administrar, ¿no? La suramina, que se usa principalmente para la ciconosomiasa en general, ¿no? La enfermedad de Swain. Y los medicamentos que actúan en los protozoarios. Primarquina, ya hemos hablado de la primarquina, que van a inhibir el transporte de electrones en la mitocondria. El último mecanismo es la inhibición de la función de la movilidad o de la función neuromuscular. Y en los gusanos, o sea, en los parásitos grandes, el parásito necesita moverse, ¿no? Para eso, pues, tienen movimientos ondulantes, etcétera, ¿no? Y tienen un sistema nervioso rudimentario, que sirve solamente para eso, para movilidad. Entonces, eso se bloquea. El principal mecanismo es inhibir a la acetilcolina, un neurotransmisor. Entonces ahí tenemos dos importantes, el levamisol y el pirantel. El pirantel todavía se usa. El levamisol se encontró que tenía mucho mejor efecto como inmunomodulador.
Entonces, ya se deja mucho. Hay otros que son, por ejemplo, órganos fosforados, el hemofos, el metilfos, entonces que también inhiben a la acetilcolinesterasa. Ustedes se acordarán, pues, de las intoxicaciones por órganos fosforados, ¿no? Bueno, en este caso, tiene buen efecto en la placa motora. Ustedes ya han visto pacientes que se intoxican con un poco también no se usan, ¿no? Pero los que han salido con más potencia y que tienen el mismo efecto y no son tan tóxicos son las avermectinas. Pues, una de los representantes de las avermectinas es la ivermectina. La ivermectina es una droga que, lo vamos a ver más adelante, ha tenido muy buen efecto y también tiene un nivel inmunomodulador. Por eso se proponía pues usarlo hasta en el COVID, ¿no? Pero como un antiparasitario es muy potente. No se usa solamente en los parásitos, en los endoparásitos, sino se usa clásicamente en los ectoparásitos. Por ejemplo, en veterinaria se usa en grandes cantidades, ¿no? Para evitar la infestación por parásitos. Bueno, su toxicidad es leve. En algunos pacientes que han tenido convulsiones puede acelerar o elevar el umbral, disminuir el umbral de estímulo para convulsión, pero es muy efectivo, especialmente contra los parásitos tisulares que están en el tejido, ¿no? Y estrongiloides, todos los elementos caen muy bien con esto. Hay algunos, como las funcionarias, que tienen algún nivel de resistencia, pero en general es muy potente. Ha eliminado algunas pandemias. Ha eliminado algunas infecciones graves, algunas epidemias, por ejemplo, la ceguera de los ríos, ¿no? Que la produce por un cocerca en África. Entonces bueno, la descubridora de la ivermectina ganó el premio Nobel por este descubrimiento. Así es como actúa. Entonces acá tenemos la terminal de la neurona y el receptor del GABA. Entonces acá bloquea, la ivermectina bloquea la acetilcolina, ¿no? Y va a dar a mayor entrada al cloro. Y el cloro, y eso va a inhibir un movimiento, una placa neural. Hay unos que tienen algún tipo de variación en su acción de los antiparasitarios, ¿no? Algunos difieren en la captación o secreción del compuesto, activan a veces, el fármaco se va a activar solamente en el parásito, como el metronidazol, el Fitimox. Algunos parásitos tienen una sola diana, por ejemplo, un solo de las enfermedades de esquistosoma. Y otras pueden tener dianas diferentes, ¿no? El hospedador y el parásito, entonces se potencian con el albendazol. Vamos viendo ya las infecciones por protozoarios y qué cosa es lo que se va a usar, ¿no? Pues en protozoarios se pueden multiplicar asexualmente o sexualmente por gemación, ¿no? Y se transmite generalmente por vía fecal oral o por vía respiratoria, pero la mayor parte o buena parte de los protozoarios patogénicos usan vectores, ¿no? Entonces, los protozoarios hacen resistencias, igual que las bacterias, igual que todos algunos antiparasitarios. Por ejemplo,
el plasmodium falciparum. También pueden, muchos de los fármacos que se usan en general como antiparasitarios son potencialmente tóxicos. Y también es un problema porque son fármacos que no evolucionan casi, ¿no? Porque no se hace investigación. Nos estamos usando fármacos que se usaban hace 30 años, 40 años. No se tiene. Por eso son tóxicos, sus límites de acción y toxicidad son cortos. Hay que ver en qué momento producen toxicidad, o sea, pueden producir cardiotoxicidad, nefrotoxicidad en gran cantidad, también hepatotoxicidad, ¿no? Es conocido. Pero acá tenemos algunos protozoarios de entamoeba histolítica, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿eh? En protozoarios, malaria. Entonces tenemos ya, pero este es un esquema sencillo, pero esto vamos a ampliarlo cuando hagamos la tercera unidad, específicamente de malaria, con sus características. Entonces tenemos un ciclo biológico, ¿dónde y cómo van a actuar los antimaláricos. Tenemos el anófeles, el mosquito, que introduce la malaria a la sangre, ¿no es cierto? Ahí se multiplica, luego hay dos caminos, uno se va hacia el hígado, porocitos, después tenemos del hígado la salida de los trofozoitos, que atraviesa la sangre, después se vuelven los esporozoitos, merozoitos, y también hay un grupo que se ponen los gametocitos, que absorbe el anófeles y otra vez el cito. Entonces, hay un grupo de las especies de malaria, que los de malaria falciparum, que no van al hígado. Si no se van a la sangre, se le producen ahí y producen todo. Entonces, ese grupo, bueno, entonces, ese grupo se trata de una forma diferente que los otros, ¿no? O sea, que el Plasmodium vivax, el Plasmodium malaria, el Plasmodium ovale. Entonces, el falciparum se trata de forma diferente. Con una sola droga, que es la cloroquina, se puede eliminar, pero lamentablemente pues, también el falciparum produce mucha resistencia rápidamente a la cloroquina, entonces hay que usar drogas de segunda línea. Los que van a eliminar a los esquizontes van a actuar acá, ¿no? Entonces, pues, ahí actúan los esquizonticidas, los gametociticidas van a eliminar a los gametos. Acá tenemos principalmente a la cloroquina, pero hay un grupo que va a ser al hígado. Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, ovale y hacen los hipnozoitos, o sea, se vuelven, están inactivos, pero se activan a los días después de que hayan sido eliminados de sangre. Entonces, ahí tenemos que usar otro grupo de antimaláricos. Normalmente el tratamiento para malaria va a constar de dos medicamentos. Uno que mata a los gametos, otros a los esquizontes. Entonces, hay todo un grupo de antimaláricos, ¿no? Los que se derivan de la quinina, del árbol de la quina, con buena acción, con cloroquina, aminoquina, mefloquina, lofrantina. Tenemos otros que son antifólicos, que son las sulfas principalmente, ¿no? Este grupo es más lento. Y un grupo que, no, hay una droga que anda sola por ahí, ¿no? El quinguansuo, sino. Pero acá tenemos los principales esquizonticidas que van a eliminar los esquizontes: cloroquina, sulfadoxina, pirimetamina, quinina, no sé, tetraciclina. Bueno, la cloroquina, no sé, para la farmacología, pues ahí estamos el lematie con parásito, y tiene el núcleo, la vacuola, el depositario, y ahí vamos a tener a las aminoquiloninas.
inhiben la proteasa que separa la hemoglobina. En la sulfa y la pirimetamina, la asociación se llama SIDA, de la sulfamida y la diaminopirimina. Se usa para malaria para un resistente, pero como Fansidar, pero ya no se encuentra en el mercado de Fansidar. No tenemos que estar asociando porque todavía se puede encontrar la pirimetamina sola y asociarnos a una sulfa. Tal vez no encontramos sulfamida para estos casos, pero bueno, hay otros reemplazos, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que recordar esto? Porque es el tratamiento también de segunda elección para toxoplasmosis. ¿Sí? Toxoplasmosis es un problema serio. Entonces tenemos la sulfadioxina y la pirimetamina, que van a inhibir a nivel de las enzimas del pago. La quinina, ya es el árbol de la quina. Se sigue usando la quinina, pero para malaria grave, para malaria cerebral grave. La malaria es la primera causa de mortalidad parasitaria infantil en el mundo. Entonces, y es por malaria, por falciparum, especialmente en el África. Entonces se usa en pacientes graves, ¿no? Especialmente por vía parenteral. Entonces, el pingoso es una planta de donde se han aislado los artesunatos. El artesunato viene a ser un antimalárico muy potente, que es de la medicina tradicional china. Los chinos hicieron una especie de donación a la Organización Mundial de la Salud de esa planta y su extracción, porque era una especie de secreto de Estado. Pero lo hicieron y ahora es el medicamento, es como la última escala de manejo de malaria, cuando tenemos una malaria resistente a los a las quininas, a la mefloquina, a las aminopiridinas, todo. Entonces usamos el artesunato. Eso está también en el protocolo de tratamiento de malaria de nivel nacional. El mecanismo es medio desconocido. Antibióticos, para que ustedes no se hagan mucho problema, también se pueden usar antibióticos. Ahí tenemos dos importantes, ¿ya? Tetraciclina y clindamicina. Cuando van a viajar, por ejemplo, a la selva donde hay malaria, siempre les solicitan qué tipo de profilaxis. Entonces, la profilaxis con cloroquina, una vez por semana, 500 miligramos, o con mefloquina, que también usan a veces diario. Pero cuando no tenemos esos medicamentos, hay que darles, pues, tetraciclina, que toman una pastilla diaria, puede ser una semana antes del ingreso a la zona, hasta una semana después, o clindamicina en la misma forma. Entonces, o cuando tienen un paciente con malaria y no tienen medicamentos antimaláricos, hay que empezar con esto. Porque la malaria por viva es la que tenemos nosotros en la zona de Puerto Maldonado, de Quillabamba, de los valles, ¿no? La historia de malaria es muy grave, un brote de falciparum en los años 20 y 30 de malaria que diezmó quedó solamente la tercera parte de la población en Quillabamba. A ese nivel de severidad. El Plasmodium vivax generalmente sensible a la cloroquina, pero ya últimamente está presentando resistencia. No tanto como en el norte, pero luego apareció la resistencia a la cloroquina, luego el Fansidar, la asociación, no se olviden, de la pirimetamina más
hidroxicloroquina. Oh, no, perdón, la sulfametazol. La sulfametazol. Luego tenemos antimaláricos contra la leishmania. Eso lo estamos revisando a cada rato. Como somos una zona que tiene que reporta la mayor cantidad de pacientes con leishmania del Perú. Entonces tenemos el anfotericin. Ya hemos hablado de las características del anfotericin. Anfotericin es la molécula del anfotericin. Y el aminocidina que estamos haciendo. Otras drogas que se usan contra los protozoarios, el florpin, las fosforas, la suramina. Esta es la parte que quería más o menos hacerles un recuerdo de todos estos antiparasitarios y cómo se usa. Nos vamos a ver, por ejemplo, las ameliasis, ¿no? Hacerlo más. Hemos hablado de los medicamentos y vamos a ver los que nos interesan a nosotros y cómo deben manejar. Eso les voy a preguntar de todas maneras. Entonces, tenemos en ameba, la más importante, que es la ameba, la entamoeba histolítica. Entonces, las formas de las amebas intraluminales, los medicamentos que se tienen, la palamamicina, el iodoquinol, el fluorato de piloxamida. Estos tres ya no los tenemos en el mercado. La palamamicina está usado para otro tipo de situaciones y se lo toman caro. En las formas leves o moderadas, ya, ahí entramos con el metronidazol y el tinidazol. Ahí también el sesnidazol. Los tres son muy potentes, más que. Y el tinidazol, el sesnidazol se puede dar 1 o 2 veces al día. El metronidazol son 3 veces al día. ¿Ya? Cada 8 horas y el otro dos dosis no, pero el metronidazol por 7 días y el tinidazol por 3 días. ¿Ya? Estas son las formas intestinales moderadas, o sea, aquellos pacientes que vienen con diarrea, con sangre, ¿no es cierto?, con pujo tenesmo, metronidazol o tinidazol. También hemos visto ya el metronidazol, que es una droga antibacteriana, ¿no es cierto?, para anaerobios. Entonces, se inactiva con el oxígeno, no se olviden de eso. Bien. Si hay formas extraintestinales de la ameba, y eso es el ameboma, o sea, los abscesos o los quistes amebianos, o hay perforación, entonces damos dosis más altas, ¿no? 1 gramo, ¿no?, de metronidazol o 800 miligramos, ¿no?, cada 8 horas por 5 días. Cada 8 horas por 5. Normalmente estamos hablando de cada 2 dosis y dosis bajas. Eso es para las formas complicadas. Balantidium es un parásito que no produce mucho problema. Pero si hay mucha dispepsia, diarreas, ¿no? Entonces se puede dar, pues, tetraciklina, pero no se puede dar la tetraciklina en embarazada, ni en niños pequeños, y usamos el metronidazol. No se olviden que el metronidazol produce efecto antabus, ¿no es cierto? Entonces, con el alcohol se tiene un efecto para atrás. Las toxicóminis también producen dispepsias, mucho problema, también es sensible al metronidazol. Pues, blastocitis les van a informar siempre, Balantidium también. Acá vienen los problemitas. Las coccidias. Entonces, las coccidias son parásitos celulares que se contagian en la misma forma que hacen los parásitos por alimentos contaminados, pero su forma de tinción es diferente y se clasifican de esta forma de coccidias. Pero ahí tenemos Cyclospora cayetanensis. Miren qué interesante, ¿no? Es el nombre de Cayetano acá.
porque lo descubrió una bióloga de Cayetano que trabajaba en un laboratorio en Estados Unidos. Y por recuerdo a las universidades le puso el nombre, cayetanense. Ciclospora cayetanense. El tratamiento para ciclospora que se da como brotes, por ejemplo, en las fresas, y en frutas así de porte. Entonces, el tratamiento es con trimetoprim, sulfamethoxazol, el cortimoxazol. ¿Ya? No le hace nada el metronidazol, sino el sulfamethoxazol no hace el trimetoprim. Una tableta de 800 o 960 cada 12 horas por 10 días. También le da el ciprofloxacino, pero no tiene mucho. A los pacientes con VIH que son muy afectados por ciclospora, 3 días a la semana como profilaxis. Luego tenemos la criptosporidiasis, y acá viene el bicho más fastidioso, que es el Cryptosporidium parvum. Es la primera causa de muerte por diarrea en pacientes con VIH y en pacientes inmunosuprimidos. Son diarreas masivas realmente, ¿no? Y con sangre, con moco, deshidratación. Pues se combinan. Es una diarrea en las dos formas. Y el tratamiento era con paramomicina. Ya hemos visto que la paramomicina se retiró de las otras terapias, se puso para criptosporidium. Tampoco no ha sido muy fuerte. Entonces, lo que se está usando más o menos es la nitazoxamida. Tiene mucho efecto. Entonces, 500 miligramos cada 12 horas. Y eso no se sabe el tiempo que queda, es hasta que se suprima la diarrea. Y como esto no era tan potente, entonces se usa la asociación de nitazoxamida más acitromicina. Con eso más o menos se detiene. Entonces, pero si la diarrea no es por criptosporidium, pero no es no hay sangre, no hay nada de eso, entonces se le puede dar nitazoxamida más un antidiarreico, porque es muy molestoso y es crónico. Pues no se olviden, tenemos a las coxibles, ¿no? Ciclospora cayetanensis, Cryptosporidium parvum. Otro problema también es la dieta nueva frágil, pero responde fácil la metronidazol. Casi todas las diarreas se pueden controlar con metronidazol, pero algunas Giardia lambia casi considerada. Pero se asoció, pues, lo tiene casi cuadros de dispepsias, de flatulencias permanentes, de diarreas esporádicas, ¿no? Entonces, metronidazol también, metronidazol. Pero también se puede usar pues, albendazol, tinidazol, metronidazol es mejor. La otra coccidia que nos molesta es Isospora bellis. Isospora belli, a diferencia de estos que responden antiparasitarios, es igual que el Ciclospora cayetanensis, responde a trimetoprim sulfamethoxazol, o sea, cortimoxazol, a la misma dosis, ¿ya?, que para Ciclospora. También se puede usar perimetamina. Tricomonas vaginales es una enfermedad de transmisión sexual, ustedes conocen ya este problema, que es una muy común ETS. Tratamiento también con metronidazol, ¿ya? Metronidazol y tinidazol. Todos los óvulos para las vaginitis tienen metronidazol o tinidazol asociado generalmente a un antibiótico. Y algunos que tienen metronidazol con un antifúngico para la cándida, ¿no? Entonces, también el uso es igual por 7 días, 2 gramos al día o 12 mil. Metronidazol o tinidazol son efectivos.
Ahora vamos a los parásitos tisulares. Digo, son los intestinales que hemos visto, ¿no? Los tisulares. Ya, entonces tenemos los parásitos. Acá tenemos al plasma, los plasmas, ya hemos hablado bastante de esto, de la dosis, etc. Solamente para recordar que el plasmodium falciparum tiene mucha resistencia a cloroquina, pero hay que dar sulfato de quinina cuando hay pacientes graves, ¿no? Más sulfa, más rifancilar, rifampina, o clindamicina, o tolacona, mefloquina. O sea, vamos a repetir. Ya vamos a hablar de la profilaxis también. Ya. En los tripanosomas lo que nos interesa a nosotros es, bueno, ahí, pues, mira, acá van a haber drogas medias raras, que son, como hemos dicho, el tipo de diana que tienen los parásitos y cómo van a actuar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tripanosoma gambiense, pentamidina o suramina. Al rodiense también suramina. Si están muy complicados porque la enfermedad del sueño, que van a producir estos, la enfermedad del sueño en realidad es una encefalitis por el parásito. Así que no es que tenga sueño, esto está grave, está en coma. Dice melasoprol, flortina, ¿no? Para la trypanosomiasis americana, nifurtimox, y el otro, bentinazol. Leishmaniasis, ya hemos hablado de leishmania, la mucocutánea y la cutánea, los tratamientos con anfotericin, con antimoniales, ya se le puede conversar. Igual en la cutánea, en la mucocutánea. Hay una forma que es la forma de la leishmaniasis visceral. ¿Ya? En la visceral también se puede usar pentamidine, ¿no? Ya, babesiosis no nos interesa mucho, pero es sensible a la clindamicina, ¿no? Pero lo que sí nos interesa sobremanera toxoplasmosis. Toxoplasmosis, a veces tenemos la idea de que solamente se va a hacer peligroso en las mujeres gestantes, ¿no? Que adquieren el toxoplasma durante la gestación y se va a producir la toxoplasmosis congénita, ¿no? Entonces, el toxoplasma, la pirimetamina es componente del FANSIDAR, ¿no es cierto? Por eso es que buscamos FANSIDAR por la pirimetamina O, se puede encontrar como pirimetamina solo. Más sulfadiacina, como no es sulfadiacina, sino tenemos sulfamethoxazol, entonces asociamos la pirimetamina con la sulfamethoxazol. O clindamicina, ¿ya? Espirimacina no usamos, pero toxoplasmosis sí hay que dar. El tratamiento es por 4 a 8 semanas, si miramos. Es largo el tratamiento, porque hay que erradicar. Es que el toxoplasma se duerme. Y cuando se activa es cuando produce el problema. Entonces, eliminar también lo posible que se tenga del toxoplasma es importante. Bueno, ahí están los principales infecciones por protozoarios y el tratamiento. En infecciones por helmintos hay dos grupos, los nematodos, que son redondos, como lapiceros, y los platelmintos, que son los planos. Entre los platelmintos hay dos grupitos, que son los trematos, que tienen forma de hoja de árbol o de hojas, y los cestos, o que son en forma de cintas. Entonces, generalmente estos también se van a proteger por ingesta, pues, de alimentos contaminados, ¿no? O de vegetales contaminados. Entonces el ciclo, todo eso lo vamos a ver ya en la tercera unidad. Entonces, dentro del huésped vamos a tener que ver cómo tratamos. Los nematodos.
son los más, lo más frecuente, el ascaris, por ejemplo, el oxiurus, el pichurus, etcétera, ¿no? Entonces, los carbamatos son buenos medicamentos. Ahí tenemos los antihelmínticos. El principal, el eje de casi todos y sus derivados son el albendazol y el mebendazol. El mebendazol se usa ahora, pero ya no tanto, pero el albendazol ha reemplazado esto. Tenemos también otros más que también tienen alguna acción importante en estos, el metronidazol con sus derivados, el tinidazol y tiabendazol. Y la ivermectina, que ya hemos visto cómo actúa, ¿no? Ya, bueno, vamos a esto. Los nematodos importantes. Tenemos el ascaris, Ichurus, ancilostoma duodenal, o sea, el tratamiento de elección, albendazol o mebendazol. El pamato pirantel, que es para los oxiurus. Enterobius vermicularis, el oxiurus, ¿no? El pamato pirantel se usa. Pero, como no hay mucho ahora, mebendazol o albendazol, igual que albendazol. En los estrongiloides, miren, acá es una cosa muy interesante. En el estrongiloides estercolaris, ¿cuál hemos dicho que es el tratamiento de elección? Ivermectina, muy bien. Y tiabendazol, solamente la dosificación es diferente. Cuando hagamos esto vamos a volver a tocar. Ivermectina hay que dar tratamiento. Puede ser tratamiento único, y si es estrongiloides sistémica hay que dar tratamiento en 3 oportunidades. En el tiabendazol es mucho más largo. Son tratamientos de 3 gramos al día por 2 días. Entonces no se olviden, no le hace nada el albendazol al estrangeroides, entonces, ni tampoco el mebendazol, ni el pamoato pirantel. Es la ivermectina. Ojito, ojito. En los nematodos tisulares, que nos interesa, las larvas migratorias, sí, ¿no? Toxocara canis, Toxocara cati, que sí tenemos, y no es muy frecuente, pero también es el albendazol, puede producir ceguera. Y las larvas migratorias cutáneas, que son comunes. Si ustedes van a ver larvas migratorias, pues, dejan un proyecto muy interesante. Y es producida por la Ancylostoma caninum o la Ancylostoma brasilensis. También albendazol, pero la ivermectina es mucho más potente, los mata, los paraliza. Bueno, acá tenemos una serie de gérmenes, como que los conozcan como cultura nomás. El Dracunculus, el Angiostrolus costarricensis, Ganostomas, el Chinela, o sea, la triquina, ¿no? Anasakis de los peces, Capilaria, también, todos son en África, en Asia. Bueno, acá no hemos reportado. Pues vean, por ejemplo, acá también la base de casi todos estos es el albendazol, el metronidazol en casi todos. Las filarias, ese es otro grupo interesante, también es de presencia en las islas del Pacífico, en África, en India, ¿no? Ahí estamos. Esto vamos a repasarlo cuando hagamos esto para que conozcan mejor. Donde tenemos la Huequeria Bancofi, el Puro de Malawi, el Puro de Timor, el Ovaloa, Manzonelas, ¿no? Y hay algunos que tienen medicamentos que nosotros no los tenemos, ¿no? Por ejemplo, la dietilcarbamazina, o también por ejemplo, también la oncocercapolis, ¿no? La ivermectina, que ceguera de los ruidos. Bueno, es con un conocimiento. Trematos sí nos molestan también bastante. Somos una zona hiperendémica de fasciolasis, ¿no? Esquistosomiasis no tenemos mucho. En Bolivia hay algunos casos. El tratamiento que haya, entra una droga interesante, es una droga antigua que también se usa para los otros acintados. El praziquantel, ¿no? Praziquantel. Entonces, la fasciola. Entre la fasciola tenemos nosotros la fasciola hepática. Eso sí, lo tenemos. Y el tratamiento de elección es el tricabendazol o el vitrionol, pero no tenemos el tricabendazol. El vitrionol no se consigue fácilmente. Eso elimina. Pero
Los conseguimos ahora ya hay cicabendazol para uso humano, los usamos formulación veterinaria. Ahora tenemos también el Paragonimus peruvianus, pues hermano es de Europa. Entonces tenemos también el Praziquantel, si se consigue, y el Vitionol. Entonces, estos son las dermatosis hepáticas pulmonares. Los otros, las esquistosomiasis, no los tenemos. Céstomos, estos son ya los acintados, ¿no? Entonces, ahí tenemos los cestos intestinales. ¿Por qué nos interesan los cestos? Porque producen enfermedades, es un problema de salud pública, dos enfermedades muy, muy frecuentes. La hidatidosis, o sea, el quiste hidatídico, y la cisticercosis cerebral. Son producidas por cestos. Entonces, tenemos el difilobotium latum, ¿no? Son la tenia saginata y la tenia solum. El tratamiento para estos, el difilobotium latum lo tenemos, nosotros tenemos una variedad, es de agua dulce, de las truchas, pero nosotros tenemos en la costa el difilobotium pacificum, que es de lobo marino, ¿no? Pero también nos encontramos en los pescados ahí. Como comemos carne cruda como ceviche, de pescado se puede encontrar contaminación. Es el parásito más grande, el difilobotium, y produce anemia. Anemia porque se consume la vitamina B12. Luego tenemos la tenia saginata y la tenia solium. Y acá ahí vamos a tener un problema un poco más serio, ¿no es cierto? Entonces, el tratamiento, praziquantel o niclosamida. La niclosamida no la usamos mucho, más usamos el praziquantel y el albendazol, también con esto. Entonces, acá, la imenolepis nana, que a veces se encuentra la tenia nana, praziquantel también, pero también el albendazol. En los tisulares, que es lo que nos preocupa, tenemos la hidatidosis, tratamiento de elección, albendazol y praziquantel en las formas complicadas. A ver, eso ya contaría. ¿Ya? Y el Echinococcus granulosus, o Echinococcus multilocularis, que va a dar la cisticercosis, especialmente la cisticercosis cerebral, y ahí tenemos también el albendazol y el praziquantel. Albendazol y praziquantel. Entonces, es el tratamiento para, o sea, todos esos sí nos producen problemas. El Echinococcus, que es la tenia del perro, que no se contamina y después hacen el problema. Y la tenia solium que da. ¿Aló?
Bueno, disculpe, pero era una llamada muy urgente. Bueno, los ectoparásitos. Entonces, ya este es un problema un poco más complejo porque son varios, ¿no? Tenemos los ectoparásitos, que son piojos, pulgas, chinches, garrapatas, son más fáciles de verdad. Y los endoparásitos. Ahí tenemos las mias, o sea, las moscas, las larvas de las moscas, las pentastomías, la sarna, las tungiasis, el Demodius folliculorum, que es también un ácaro, que se ubica especialmente en las cejas y pestañas, pero también en el acné y también el ácaro A y el ácaro B. ¿Cómo se tratan? Si a cada uno es dependiendo de lo que encontremos. Entonces, en la miasis lo que hacemos es la extracción de la larva, pero hay que paralizarlas, pues, ¿no? Tornillos, cuestiones, si no, la larva tiene espículas que se fija más al tejido. Se puede aplicar pomadas antibióticas. Nosotros lo que usamos también es que ivermectina, tiene muy buen efecto. A ver si leen unas publicaciones que hice en American Journal, creo, sobre esto. Entonces, tiene buen efecto. Luego tenemos las pentastomiasis, que también son similares a las miasis, ¿no? Hay que extraer quirúrgicamente. En la sarna es la permetrina, ¿no? Porque no estamos la permetrina puede usarse tiene que ser por vía tópica, ¿no? En loción. También tiene muy buen resultado en la sarna, la ivermectina. La tunga penetrans es pique, porque entra a las uñas de los pies. Hay que sacarlos con forma mecánica, con agujas. El Demodex con hexacloruro ciclobenzano, pero también el ivermectina es muy potente y no es tan tóxico como este hexacloruro. Las garrapatas hay que sacar mecánicamente. Las pulgas, el tratamiento es sintomático, ya eso ya saben. Los chinches también es sintomático, los piojos también. Básicamente esto es problema de higiene. Bueno, hasta acá creo que nos acabó esta parte de parásitos. Entonces, acá acaba ya la primera unidad. Lo que falta ahora es la presentación de los casos. Presentados los casos que están programados para la primera unidad, que lo podemos hacer en 2 clases, ya vamos a dar el primer examen, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Si no, a través del delegado. Ya, perfecto. Entonces, los 3 días hacemos casos, ya sean presenciales y virtuales, para terminar ya la próxima semana y empezamos con la segunda unidad. ¿Ya? Pero así con estos sistemas podemos avanzar mucho más fácil. ¿Ya? Ok, nos vemos. Mañana espero a los de práctica y casos muy, muy interesantes. ¿Ya? Hasta la siguiente semana.